Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del Salón del Cómic Virtual. Saben que Santa Cruz Cómic desde hace 2 ediciones lleva poniendo en práctica lo que hemos llamado el Salón Virtual, un encuentro que tiene lugar, este año va a tener lugar antes de ese gran Salón del Cómic que vamos a hacer del 17 al 20 de noviembre en el Centro de Arte La Recoba y que este año en su 19ª edición también incluye este presalón donde todas las tardes, desde el pasado 28 de octubre, estamos haciendo como mínimo una charla al día. Además, también emitimos entrevistas virtuales, de la cual la próxima llega mañana, que será de Juan Carlos Mora, pero vamos a emitir hasta un total de 10 entrevistas diferentes. Dentro de este Salón del Cómic de Tenerife, esta 19ª edición, tenemos un total de 35 exposiciones que llegan al Centro de Arte La Recoba, pero tenemos muchas otras exposiciones como la que se va a inaugurar el próximo jueves 3 de noviembre en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Saben que este museo tiene una vocación artística muy clara y hemos iniciado una nueva línea expositiva que se llama Cómics de museos, que inauguramos con Javier Olivares, que viene desde Madrid para presentarnos gran parte, prácticamente la totalidad de obra original de algunos de los cómics que ha sacado en los últimos años. Eso será el jueves a las 8:30 de la noche, pero el viernes nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a las casas consistoriales, para inaugurar Ilustradoras e Ilustradas 2. La tuvimos en el Parlamento de Canarias, en la isla de Tenerife, y ahora, como hicimos en la edición anterior, la llevamos a Gran Canaria. Saben que es una exposición que reúne al mayor número posible de autoras canarias que hemos encontrado. Es verdad que por motivos de espacio no podemos incluir a todas las que nos gustaría, pero esta exposición de Camila Pomares, comisariada por ella, hace un recorrido que creemos que es bastante sincero con el arte de mujeres que se hace dentro del archipiélago. Si conocen este libro que tengo por aquí, si han visto la exposición en Tenerife, si conocen este libro que es el que hemos publicado, Ilustradoras e Ilustradas 2, es posible que les suene esta cara, que es una persona que ya tenemos al otro lado. Tala Maletina es una persona que vive en Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja desde allí, ha estudiado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y además ha tenido la suerte de ilustrar más de una treintena de cuentos infantiles. La próxima semana, hablábamos antes de las entrevistas, tendremos una entrevista grabada con ella que pudimos hacer en Las Palmas de Gran Canaria, donde nos habla de un proyecto que tiene actualmente en Internet, en Instagram, Planeta B, pero hoy vamos a conocerla a ella un poquito más. La tenemos al otro lado y vamos a darle ya las buenas tardes, Carla. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues mira, súper contenta de hablar contigo otro ratito. Otra vez estuvimos, tienes que recordarme el nombre, estuvimos en ese restaurante espectacular, un patio canario también espectacular, prácticamente en la calle Cano, una de las calles paralelas a Triana, el Ujú. Canalla de Cano, si no me equivoco, Sí, sí, sí. Está al lado donde de... no, que está al lado de la Casa Museo de Benito Pérez Galdós. O sea, imperdible. una casa espectacular donde te grabamos a ti la entrevista, a tu compañera, donde conocemos más Planeta B. Pero hoy nos toca, como decíamos en esta introducción, conocerte a ti, porque eso es un poquito el objetivo que tenemos con encuentros con autoras, conocer a aquellas creadoras, a aquellas ilustradoras, dibujantes de cómics y saber cuál es su historia. Hemos decidido destacar esta edición porque esta sección, porque como todo el mundo sabe, el cómic pues lamentablemente es una profesión tradicionalmente masculinizada y, hombre, también que se sepa que hay muchísimas autoras trabajando no solo en la península, no solo en el mundo, sino en Canarias. Hay un nivel de producción muy importante. Es una de las sorpresas que nos encontramos con la fundación, cuando trabajando desde la Fundación Cinemas Comics, y queremos que eso se sepa, que lo sepa la gente y que lo sepa el mundo. Creemos que es importante. Así que, Carla, empiezas estudiando toda esta aventura, por decirlo de alguna forma, empieza cuando decides hacer las maletas e irte a estudiar a A Sevilla, a estudiar Sevilla. Bellas Artes. Ujú. Sí, me fui un poco a probar porque allí hacía falta, o sea, podías acceder con una prueba. Entonces, como ya yo tenía Tenerife seguro porque no hacía falta ninguna prueba de acceso, me fui a probar y fui en plan a la aventura.
Me dejaron un piso en Sevilla para esos 3 días que duraba la prueba. Fui allí como sin ninguna expectativa, fui, hice los exámenes y aprobé. Entonces ya me tuve que ir para allá y imagínate, una maravilla. O sea, yo recuerdo esos años de estudiante en Sevilla como, vamos, una época maravillosa, pues no solo por lo que estaba estudiando, sino por la ciudad donde estaba. Fue una época genial. Ujú. Que me imagino que estudiar en una ciudad que no es la tuya, una ciudad con un legado histórico y patrimonial y cultural, Mm. artístico tan potente como el de Sevilla, tiene que ser una experiencia vital para un artista. Sí, mira, a mí me marcó un montón el hecho de que yo cuando, no sé lo que pasó exactamente, creo que era algún tema de huelgas del rectorado, no sé lo que era, pero yo sé que yo llegué a Sevilla a primeros de septiembre y ese año las clases empezaron tardísimo. O sea, pues no sé si decirte medio mes, 20 días, 15 días, esperando allí a que empezaran las clases. Claro, no conocía a nadie, no sabía nada. Entonces, esos días me los pegué recorriéndome toda la ciudad. O sea, yo salía por la mañana Qué bueno. y me iba a caminar por la ciudad, a ver, bueno, claro, los museos de allá, y me sirvieron como una especie de aterrizaje en Sevilla y empezar como a conocer cómo respiraba la ciudad. Y la verdad que pues te puedes imaginar, en cada sitio había historia, o sea, cada esquina tenía su historia. La ciudad de Sevilla vamos, no te aburres en ningún momento. Bueno, vamos a ser sinceros que eso no es lo normal, ¿verdad, Carla? Que ¿El no es lo qué? normal que pase cuando uno llega, Ah, bueno, claro, hay una claro. falsa expectativas que se piense que va a tener 20 días de vacaciones en Sevilla No, cuando no, no, llegue, desde luego. cuando llegue Fue a estudiar allí. extraordinario. Oye, nos, Mm. nos mandan un saludo por aquí, Carla, los compañeros de Inclusion Man, que ayer tuvimos charla con ellos, le damos un saludo de vuelta y recordar que también estarán presentes en esta 19ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Carla, te especializas en grabado y en diseño. Es Sí. una cosa que llama la atención. ¿Por qué Ah, eliges el grabado? bueno, de hecho, en aquella época no había especialidad de ilustración ni nada de eso. Entonces, yo te digo, yo fui para Sevilla un poco, yo iba despistadísima, como decía una amiga mía de allí, de Cádiz, decía que más perdía que el barco el arroz, decía. Entonces, yo me fui a Sevilla y en un principio tenía la idea de estudiar restauración. A medida que fueron pasando los años, me di cuenta de que yo en restauración no. Y me gustaba mucho el diseño gráfico y el grabado también. Entonces fue como, Ujú. se hacía la especialidad conjunta de diseño gráfico y con grabado. Una cosa rarísima, pero había eso allí. Entonces fue eso, fue así como un poco el ir estudiando la carrera fue lo que me hizo acabar en diseño gráfico. Y el trabajo final de la especialidad de diseño gráfico era hacer un trabajo de edición de algún trabajo editorial, ¿no? Entonces mi hermana es maestra y yo sabía que ella siempre le contaba unos cuentos a los niños cuando estaba en la clase. Entonces le dije, Ana, siéntate y escríbeme uno de esos cuentos que tú te inventas para los niños porque necesito un texto para el trabajo de fin de carrera. Y ese fue el primer libro que me publicaron fue ese. Y también un poco todo por casualidad, porque ella me manda el libro, yo lo ilustro, lo tuve que maquetar, todo el trabajo del curso era eso, maquetarlo, ilustrarlo, hacer todo. Ujú. Entonces, cuando yo hago ese libro, se lo mando a ella y mi hermana un día en la puerta del colegio de mis sobrinos
se lo estaba enseñando a una amiga y casualidades de la vida, había uno en la puerta del colegio que trabajaba en una editorial. Y gracias a él nos publicaron ese primer libro, o sea, fue todo como casualidad tras casualidad. Y al final conseguimos que nos publicaran así bueno, que me publicaran así el primer libro. Fue todo muy, muy extraño, pero bien. El primer libro que es Una oruga con sorpresa, si no me Ujú. equivoco. Ujú. Sí, esa era la historia que escribió mi hermana, era esa, que era una historia que se inventó de una oruga que había en su jardín, en el jardín de su casa, que ella tenía una casa ahí en Arucas, y se inventó esa historia y fue la que ilustré para ese primer libro. Ujú, ujú. Bueno, antes de esto, antes de esto, bueno, no sé si antes o después, no sé en qué momento ocurre, Mm. pasas de vivir en el sur, de vivir en Sevilla y te vas a Barcelona, ¿no? A Sí, trabajar allí, si no me equivoco, sí, sí, sí. como diseñadora, ¿puede ser? Sí, eso fue después, o sea, yo terminé la carrera, me vine para Gran Canaria y estuve aquí muy poquito tiempo, pues haciendo prácticas, lo típico que se suele hacer cuando se termina la Sí. carrera. Y casualmente una compañera de la facultad estaba trabajando en Barcelona y me habló, ella estaba trabajando en una revista, pues necesitaban gente allí y me fui a trabajar allí a Barcelona. Estuve 2 años, 3 años, no me acuerdo, allí trabajando en una revista. Y ahí fue cuando empecé también. Ahí ya fue la confirmación de que lo del diseño gráfico a mí no me gustaba porque yo siempre acababa haciendo las ilustraciones de la revista, en vez de maquetar la revista, que era lo que, ¿sabes? Éramos tres chicas y Ujú. poco a poco nos fuimos distribuyendo el trabajo pues según lo que cada una le gustaba más o se le daba mejor. Y yo acabé haciendo las ilustraciones de los artículos que no teníamos fotos, pues era un poco, estaba ahí de comodín y acabé ahí ilustrando todo lo que cabía en mis manos, que no había imagen, pues ahí estaba yo. Oye, eso, otra Barcelona completamente distinta, porque mira que hacía años que no pasaba por Barcelona, ¿cómo ha cambiado la ciudad, eh? No sé si has Pues mira, estado ya hace un montón recientemente. que no voy, no, hace ¿cuántos años ya? Pero como 7 años, 8 años que no voy. Lo que pasa es que ocurre lo que ocurra, me da la sensación de que, no sé si estás de acuerdo, Carla, que Barcelona nunca, a pesar de que esté mejor, peor, hay mucha gente que dice que está peor, yo no, sino es verdad que me noté la ciudad distinta, ¿no? No pierde su condición de capital del cómic. O sea, es una ciudad que es uno de los grandes, Madrid también, pero Barcelona siempre creo que va a ser un gran punto neurálgico de Mm, la distribución del cómic, de la ilustración, de la producción de libros ilustrados, de todo aquello que tenga que ver con este mundillo en el que nos movemos, ¿no? Creo que va mm, a seguir siempre siendo sí. ese referente. Hombre, es que Barcelona tiene las escuelas, las grandes escuelas de diseño eso siempre va un poco unido, ¿no? Aunque Madrid tenga bellas artes y todo eso, pero yo creo que la ilustración, el diseño siempre está más unido a Barcelona. Es como tiene otro rollito. Ujú, ujú. Sí, por ejemplo, Ah, escuelas como la Escuela José, ¿no? claro, claro. Que es que reúne a grandes dibujantes del cómic, ahora se ha Mm, especializado también en ilustración y otras disciplinas, pero que fue famosa en un comienzo por ser una cantera de dibujantes del mm. cómic y muchos de esos dibujantes se han acabado convirtiendo, ¿no? Luego en otros dibujantes, ¿no? Que han pues, tenido su papel en el panorama internacional. Nos hacen una pregunta por aquí, Carla, que tiene que ver Mm, con lo que vamos a seguir hablando un poco en la charla. Juan Miguel González, una de las personas que es pues destacados, comentaristas destacados de toda esta salón virtual que estamos haciendo, y nos dice qué bonito, qué es lo mejor de ilustrar libros. ¿Qué es lo mejor? A mí lo que me encanta es el momento de encontrarme con los niños, ¿sabes? Sobre todo para los niños, de ilustrar libros infantiles. A mí me encanta porque muchas veces con la editorial, una de las editoriales con las que trabajo, hacen encuentros en los colegios con los niños. Entonces, em, niños que han estado leyendo, han tenido el libro como libro de lectura, pues luego vas a conocerlos. Si hay una escritora, pues voy yo con la escritora y nos conocen y tal. Pero a mí me parece, ¿sabes? Mágico eso de ir allí con los niños, sobre todo con los más pequeñitos, que te preguntan
cómo has cosido las hojas. Se creen que tú has hecho el libro, ¿sabes? Que has cosido las hojas, que los has pegado, todo, todo. Entonces, Bendita edad, Carla, ¿eh? Bendita sí, sí, inocencia. sí. Nada, ya yo lo que hacía era incluso al principio explicarles cómo se hacía un libro, porque no lo sabían, ¿sabes? Era como, ¿ustedes cómo creen que se hace un libro? Y los más pequeñitos te decían, pues no, como que ellos pensaban que era todo un rollo manual o algo así. Y les explicaba cómo se hacía un libro, que había un escritor, un ilustrador, la editorial, es muy guay. Ese encuentro con los niños y cuando te preguntan cosas sobre los personajes o cómo hiciste el libro. Es muy guay, me encanta eso. Además que tú tienes, dentro de tu actividad, además de ilustrar, de participar como ilustradora de libros, de otras Mm, cosas, otros proyectos que iremos hablando, sueles ir por colegios, es una de las cosas que destacas en tu biografía, ¿no? Te gusta ir por los mm. colegios para que tener ese contacto próximo con los niños. Me imagino que también conocer un poco su psique, saber cómo funciona la mente de ellos, que parece que es mucho más básica, pero a veces es incluso más No, compleja que la nuestra. Sirve de inspiración hombre, en claro, algún sentido. por supuesto. La forma, no sé si lo decía en el libro, la forma en la que tienen los niños de sentarse a dibujar, a mí me ¿Sí? parece una maravilla. O sea, no tienen ningún tipo de traba. Ellos se sientan y empiezan a dibujar. Y es muy raro, ya se nota cuando vas pasando los cursos, ¿no? Los niños pequeñitos se ponen a dibujar sin pensar, y ya cuando van creciendo te empiezan a decir que no saben, ¿sabes? Es como, ¿cómo que no sabes? Tú ponte a dibujar o te preguntan, ¿de qué color lo Pierden la pinto? confianza, Carla, al crecer? Sí, sí, Los sí, niños, sí. totalmente. A mí me sorprendía, yo hacía unos cuentos que son de Descubre y Colorea, ¿no? Y son como pequeñas guías de cada municipio, ¿no? Los he hecho ya no sé ni cuántos municipios. Entonces, había algunos que iba yo, por ejemplo, a Arucas. Iba a Arucas y empezábamos allí los niños a pintar, a dibujar las escenas que aparecían en el libro. Y algunos me preguntaban que de qué color pintaban las cosas, y yo, del que tú quieras. El árbol es verde. ¿A ti de qué color te gustaría que fuera? Píntalo del color que tú quieras. Y, y, y eso, que al principio les da igual todo, ellos no tienen ningún tipo de prejuicio y lo hacen todo ahí según les viene a la cabeza, y luego ya empiezan a ponerse ellos mismos esas limitaciones de no sé dibujar, de qué color lo hago, estará bien, no estará bien. Ujú. Bueno, también sirve, tu trabajo también es un poco pedagógico, ¿no? De animarles a que continúen esa senda artística, aunque luego no se dediquen a ello, pero para los Mm, niños siempre ha sido, y corrígeme si me equivoco, Carla, una fórmula del dibujo, una fórmula de expresión a claro. todos los sentidos. De hecho, Mm. cuando se trabaja psicología con ellos, muchas veces se les pide que dibujen determinadas situaciones para entender mejor qué es lo que les puede estar pasando, ¿no? Claro, porque muchas veces ellos ni siquiera saben expresar qué es lo que les pasa. Y hay otro de los libros que hice yo que habla sobre el enfado. Entonces hablaba de que tenías que seguir unos pasos para saber qué era lo que te pasaba, ¿no? Respirar, tenías em, que pensar, después tenías que hacer algo que te ayudara a saber qué era lo que te pasaba, y podías bailar, podías caminar, podías saltar, jugar, y una de esas cosas era dibujar. Y hay muchos Ujú, niños que es su manera de comunicarse, dibujar. ujú. Me imagino que tiene que ser una cosa apasionante. Has dibujado, si no me equivoco, has ilustrado, mejor dicho, no dibujado, más de 30 álbumes infantiles. Pues mira, no los he contado, pero por ahí tiene que ir, sí, porque hay muchísimos ya, no los he contado, pero sí, tiene que, por ahí andará. Se dice rápido. Nos hace una pregunta con respecto a esto desde los compañeros de Inclusion Man, a los que les mandamos un saludo de nuevo, desde aquí, desde las Islas Canarias. Dicen que si tendrías algún libro de referencia para cosas
como la expresión corporal y facial de los personajes de tus cuentos que pudieras recomendar? Una pregunta complicada, ¿eh? A lo mejor tú la tienes ya preparada, pero a mí me parece complicada. No, algún libro en el que con el que yo haya estudiado expresión facial y demás. O como que, o con el que puedan enseñar, me imagino que a través de los cuentos, que puedan enseñar expresión corporal y facial. Es Ahora complicada la pregunta, mismo, ¿eh? A mí si me dijeran algo así ahora me quedaría mismo la no verdad. sé. Yo sé que tenía un libro de, de cómic que creo era de Will Eisner, puede ser, sobre, sobre cómics y hablaba de expresiones y cosas de esas. Pero yo, si te digo la verdad, yo utilizo muchísimo el espejo o las fotos. Coger Ajá. fotos y ponerte tú a hacer caras delante del espejo de la cámara y luego copiar esas expresiones. Vale. ¿Crees que es la mejor forma? Es que no sé si conoces el trabajo que hacen los compañeros de Inclusion Man, Carla, pero No. ellos trabajan ellos forman parte de la asociación, bueno, es un proyecto de Inclusion Man, mejor dicho, de la Asociación Plena Inclusión Montijo, donde trabajan pues con personas con discapacidad para hacer un cómic. Es un cómic que la verdad que a nivel Mm. nacional ha cogido bastante nombre. Ahora presentan en nuestro salón del cómic, lo digo el nuestro porque también es el tuyo, Carla, dentro de pocos días, dentro de pocas semanas, presentan el tercer número. Lo podremos ver allí, podremos disfrutarlo, podremos conocer un poquito de primera mano cuál es el trabajo que hacen. Y me imagino que la pregunta va un poco también dirigida para ese trabajo que hacen Ah, qué guay. con los chicos, sí. Pues no, no lo conozco, Dice, los miraré porque es muy interesante. Ahora estoy haciendo yo también con una chica que es logopeda y ajá, ella es italiana. Entonces empezó a trabajar aquí en España y necesitaba material que ella encuentra súper fácilmente allí en Italia de libros con pictogramas para personas del espectro autista con esto. Y, y estaba necesitaba material pero básico tipo Caperucita Roja, ajá. Pinocho, para darles a los niños una herramienta más para que ellos se pudieran comunicar y estamos trabajando, haciendo algo, a ver si lo podemos presentar ahí, todavía está en proyecto, pero estamos en ello para hacerlo, cuentos infantiles con pictogramas ahí estamos. Así Bueno, que iniciativa fantástica, ¿no? les iré contando. Sí, la verdad que es muy guay, la iniciativa está muy chula. A ver cómo sale. Tengo ganas, tengo ganas. Ojalá, yo de verdad que espero Mm. que muy, 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 muy bien. Carla, nos hacen más preguntas por aquí, pero yo sí quería hacerte una con respecto a lo de los cuentos infantiles, lo que estábamos hablando, por conocer, antes Mm. de pasar a la siguiente pregunta que nos la ha planteado Chloe Beni, por cierto, que nos dice desde Inclusion Mal, no, Inclusion Man, perdón. Esto se va a reír mucho, Alex, cuando me escuche en la rata. Dice que el de Eisner que nombrabas que es muy chulo, el que Mm. estabas comentando antes. Sí, por ahí lo tendré. Antes de pasar a responder otras preguntas, nos han hecho por aquí Mafe Suárez, también Chloe Beni nos ha hecho otras dos preguntas, pero las podemos desplazar un poquito para no salirnos del tema de los cuentos. Y es que una vez que dibujas ese primer cuento, una oruga con sorpresa, ¿qué es lo que ocurre después? Porque eso es lo que nos preguntan muchas veces la gente, ¿no? Yo empiezo, publico algo, tengo la suerte de publicar algo, o me autopublico alguna obra, o siento que alguien se interese por lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el siguiente paso después? ¿Qué es lo que tiene que hacer un artista que esté metido en esta dinámica para luego continuar dentro de lo que es la rueda del trabajo, de la ilustración y del mundo del cómic y del dibujo? No sé si tienes la respuesta, pero No. a lo mejor conocer tu experiencia pues puede ayudarnos a arrojar un poquito más de luz. Mira, no tengo la respuesta porque si la tuviera, vamos, me iría muchísimo mejor, pero vamos a ver, te cuento lo que me pasó a mí. Lo mío fue el primer libro, el de La oruga con sorpresa, fue nada más terminar la carrera. Yo después me fui a Barcelona. En Barcelona estuve trabajando, no de lo que te conté, de diseño gráfico, haciendo cosas, pero
allí de ilustración de libros infantiles no hice nada. Sí que tuve una reunión con, ay, ¿cómo era la editorial? No recuerdo ahora qué editorial era, y estuve haciendo una prueba para un cuento, pero al final no salió la cosa. Y ya fue cuando vine para acá, para Las Palmas, cuando volví a Gran Canaria, que por casualidad, o como siempre, es que yo creo que lo mío ha sido suerte, pero suerte, no muy buena suerte tampoco, porque no es que haya tenido muchísimo trabajo, sino lo mío fue por un curso que yo hice de emprendeduría o algo de eso creo que era, que conocí a una persona que tenía una editorial no sé si conoces a Carlos Guillermo Domínguez, el escritor, el de Atacaite. Sí, sí. Vale, pues Lo hiciste allá en Gran Canaria, imagino, ¿no? Entonces, ese curso, ¿no? sí, sí, sí. Pues la Vale. mujer de Carlos Guillermo estaba conmigo en el curso y entonces, claro, cuando ella se enteró que yo era ilustradora, tal, pues gracias a ella me puso en contacto con una editorial que le iba a publicar a Carlos Guillermo un cuento y entonces gracias a ellos ya entré en esa editorial. ¿Sabes? Como ella fue la que me introdujo en esa editorial porque ella se empeñó que yo era la que... Además, de hecho, el cuento ese en cuestión era como una colección y en esa colección tenían ya como un ilustrador fijo. ¿Cómo se llamaba el ilustrador? Carlos, no me acuerdo. No me acuerdo. Tenía un ilustrador de Vale. cabecera, ¿no? Sí, sí, entonces Básicamente, ¿no? Sí. toda la colección tenía el mismo ilustrador en las portadas y en el interior. Pues como la Mercedes se llama la mujer de Carlos Guillermo, se empeñó en que ella quería que yo le ilustrara, eran muy poquitas ilustraciones, creo que eran 2 o 3 ilustraciones, tenía el cuento en blanco y negro, y entonces lo que se hizo fue que el ilustrador de toda la colección ilustró la portada y yo solo ilustré las 3 ilustraciones del interior. Pero ya una vez allí, pues ya me conocieron los de la editorial y me fueron encargando más trabajos. Pero fue así. Y poco a poco fue cuando alcanzaste, es que dice que has trabajado no mucho, pero hombre, de ilustrar 30 libros, la Hombre, verdad porque que son un a mí montón me de lo... años, ¿eh? Son muchos años ya, aunque parezca que no. Pero Bueno. ¿en qué año fue? En el 2000, a ver, 2006 puede ser que fuera el de La oruga con sorpresa, me parece. Y el siguiente, no sé, pero con 4 años más tarde, pero así ya muchos años. Carla, nos pregunta por aquí Mafe Suárez, ¿cuál es la parte del proceso creativo que más te gusta? Imagino bueno, que cuando estás trabajando con otra... tú llevarás a cabo dos procesos creativos, y corrígeme si me equivoco. Uno, cuando tú trabajas tú misma en solitario, podemos ver parte de tu trabajo, ¿no? En ese Instagram, @talamaletina, @talamaletina. Y después el otro, pues tienes que coger un texto que existe previamente, tienes que masticarlo, tienes que interiorizarlo, tienes que ponerte de acuerdo con una persona que también tiene o no lo sé, una visión en la cabeza de lo que es ese planteamiento cuando está escribiendo, y después convertirlo en un lenguaje universal como es la ilustración. ¿Cómo son esos dos procesos, esa bifurcación en el camino? Bueno, la parte que no tiene más complicación es cuando yo soy por ejemplo, en Planeta B, prácticamente no, sí me tengo que poner de acuerdo con Sara, que ella participa en la parte del guión y también en la lettering y todo eso. Y ahí soy yo y de vez en cuando, ¿sabes? Y como además también tenemos una relación como que nos conocemos de toda la vida, entonces es como muy fluido, ¿sabes? Yo voy dibujando según se me va viniendo a la cabeza, además como es cuando quiero,
no tengo ni fechas de entrega ni nada, es como, ay, se me ocurrió una idea, pues la hago, se la mando, vale, lo vamos haciendo y es muy fluido. El problema es el otro cuando tienes un escritor y como tú decías que el escritor, no siempre los escritores tienen la idea clara en su cabeza. Yo también he hecho muchísimos trabajos en una plataforma de crowdfunding para autoedición. Entonces ahí, claro, hay muchísimos escritores noveles Sí, que no tienen las cosas tan claras. Entonces, a lo mejor te hablan de un marciano que, ¿sabes? Con cuentos infantiles, te hablan de un marciano que aterriza en el planeta y no sé qué, y tú le dices, ¿cómo es el marciano? No saben. Entonces, tú tienes que ir adivinando, o sea, o que él vaya descubriendo cómo es un marciano, porque a lo mejor ni se lo había planteado. Al principio trabajaba más de la cuenta, porque, claro, imagínate, yo le dibujaba 3 ejemplos de marcianos, de cómo me lo imaginaba yo según lo que había leído, y me decía: "No, así no es". Y yo: ¿y cómo es?". Y entonces tenía que estar allí hasta que me reunía con él: "Mira, pero dígame por dónde voy, voy bien con tiene cuernos, tiene antenas, cuántas patas tiene". Y entonces tenías que ir trabajándote eso, que era, vamos, eso era complicadísimo, eso es lo peor. Carla, tú tienes que confesarme si cuando te estabas especializando en grabado y en diseño, te ibas a ver con problemas dibujando marcianos. Ay, no, pero yo estoy encantada. O sea, a mí me encantan los marcianos y los bichos raros, me encantan. El problema es cuando los autores no tienen las cosas claras. Y eso se nota, pues sobre todo eso, son personas que publican su primer libro y porque les hace ilusión, o gente que ha hecho un trabajo de... Hay algunos muy buenos que aunque sean noveles, tú los lees y son una maravilla, pero otros no tanto. Y entonces eso es complicado, eso es muy complicado. Se nota tanto cuando hay un buen escritor y tú le haces el primer boceto y te dicen, es que parece que me estabas leyendo la mente. Digo, no, es que tú escribes bien, no es que yo lea la mente, es que yo leo y tú escribes bien y explicas las cosas bien. Pero ha pasado, había una, ¿cómo se llama? Son dos novelas que tratan sobre una niña que tiene como una amiga imaginaria, pero es un fantasma, creo recordar, que es una niña aborigen y, Ujú. y entonces la escritora hablaba de cómo era esa niña y después me enteré que se había inspirado en su propia sobrina, pues yo dibujé a la niña y cuando fue la presentación del libro, me llama y me dice: "Ven, te voy a presentar a". Era la niña igual, se parecía tanto que yo me quedé como, dice: "¿Ves cuando yo te decía que parece que me habías leído el pensamiento?". Pues la niña se parecía muchísimo y de esto que te quedas así como: "Ay Dios", que te Qué punto de conexión, ¿no? sí, 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 cosas así, eso pasa cuando una persona escribe bien, cuando sabes que tú lo lees y ya te imaginas algo. Mientras mejor escribe el escritor, más fácil es nuestro trabajo. Carla, tú eres consciente, cuando estaba preparando la charla, me vinieron a la cabeza muchos de los cuentos infantiles que yo había leído, aquellos cuentos, sobre todo los que me habían marcado, ¿no? Recuerdo un libro sobre los tipos de monstruos que existían, pero no era un libro para niños, ¿no? Que a mí me fascinaba, ¿no? Verlo de pequeño. No recuerdo, buscaré quién es el ilustrador para ver si puedo hacerme de nuevo con él. Pero cuando trabajas con material dirigido a edades tan tempranas, es posible que los acabes marcando toda la vida. Me refiero que son recuerdos que a Mm, esas personas cuando crezcan le van a acompañar siempre. No sé si mm. eres consciente de esto, Sí, porque es una sí, responsabilidad también. sí lo soy. Yo me di cuenta cuando los niños te miran y las madres te dicen, mira, es que tu libro se lo lee, el libro que tú hiciste se lo lee todos los días y te miran así como con una cara de admiración, es tan bonito, son tan lindos. Y cuando te dibujan, te hacen ellos los dibujos y son tus dibujos, pero claro, se nota que ellos han estado
practicando con tus dibujos y tú dices, coño, para qué guay, están aprendiendo a dibujar o con mis dibujos y eso es una maravilla. Es la referente de un montón de gente, eso es cierto. Al final no solo que les marque intelectualmente, por decirlo así, o vitalmente, sino que también seas la responsable de que muchas personas luego quieran dedicarse o no al dibujo. Ojalá. Bueno, dentro de este proceso creativo, no sé cuál es, me imagino, un libro que siempre mencionas es el de la oruga, pero no sé si hay alguno con el que te quedes especialmente después de estos años ilustrando tantos libros. Hombre, los que he hecho con mi hermana, que son la oruga y la ballena drosa, esos o sea, claro, son como que les tengo especial cariño. También el que hice del enfado, el de yoga, me gustó muchísimo. Luego, después siempre cuando trabajas con historias que te gustan, ¿sabes? O escritores que te enganchas tú cuando estás leyendo el libro y dices, ah, qué maravilla, qué guay, que tengo que ilustrar esto. Por ejemplo, con Carlos Guillermo, por supuesto, porque yo recuerdo cuando era pequeña que yo leía Atacaite y leía todo eso y yo dibujaba, por ahí habrá, en mi casa hay los libros de la editorial SM, recuerdo, de Atacaite, que yo hacía los dibujos en las guardas del libro y están mis dibujos de cómo me imaginaba que eran todos los personajes. Y después cuando, ¿sabes? Decir que vas a trabajar con Carlos Guillermo, yo era como, ¡ah, qué emoción! Era muy guay. Y otros libros, y eso, escrito, o con Pepa Aurora, que Pepa Aurora es una maravilla. ¿Con quién más? Después, eso, historias que me gustan muchísimo, los de... A ver, es que yo soy fatal, tengo una memoria malísima, pero los de... Ay, no sé, hay tantos de Yolanda Díaz, que también hay uno de otros de los primeros que ilustré, que era cuentos de tierra, mar, agua y aire, no sé si es en ese orden exactamente, que este también es muy bonito, fue uno de los primeros que hice también, y es muy bonito. Y después con ella hice otro que me gustó mucho, que es de una rana, que se llama Ranira, y otro de poemas con Pepa Aurora, que con Pepa Aurora he hecho ese de poemas y otro de la vida de los hermanos, mañana digo, bueno, ya me saldrá. Y, y eso, cuando las historias te atrapan, eso, ¿sabes? Eso siempre lo recuerdas como con especial cariño. O los de, por ejemplo, unos que eran El pañuelo mágico de Claudia, que ese, por ejemplo, esa chica es una escritora, fue un libro que escribió ella para su proyecto de fin de carrera. Ella creo que estudiaba magisterio y escribió un cuentito porque ella cuando era pequeña tuvo leucemia y entonces escribió una historia sobre cómo fue superando la enfermedad siendo una niña. Creo que cuando enfermó tenía 9 años u 8 años. Y la casualidad que por esa época habían unos carteles en la calle de la fundación, o sea, una fundación contra la leucemia, no sé, y había una foto de una niña sin pelo. Y yo iba con mis hijos y me preguntaron, ¿y qué le pasa a esa niña? Y tuve que explicarle y me vi como ahí en una situación súper extraña, ¿no? De explicarle a los niños por qué esa niña no tenía pelo, qué le pasaba. Y justo en esa semana me llaman de la editorial para decirme que había un proyecto súper bonito que era de una niña que había pasado, ¿sabes? Que había superado la leucemia, y fue el libro este. Y ese libro también, hay dos partes de ese libro, y ese libro es muy guay también, muy bonito. Bueno, son unos cuantos entonces los que te quedas, ¿no? Sí, la verdad que sí, Me no, dijo- sí, sí. No, imagino que, hombre, son tantos que al Es que final son de este montones, proceso son tal vez montones. como que a qué hijo quieres más, ¿no? Que es una de esas Mm. preguntas, que es una de esas preguntas complicadas. Sí, 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 hay algunos Eh, que son partos más difíciles que otros, pero, pero sí, sí.
Nos pregunta por aquí Juan Miguel González, que no sé si se ha pasado por tu Instagram después de que lo recomendásemos, que Mm. con qué dibujas, cuál es el estilo de dibujo que utilizas, me imagino que se refiere. ¿Con qué dibujo? Pues con una tablet. Al principio, el primer libro sí que era con acuarela y rotuladores, el de la Ujú, oruga, ese sí que fue a mano, sí. pero ya lo hago todo con la tablet. ¿Y cómo consigues estas texturas? Porque parecen, algunas parecen hasta pastel, ¿no? Aquí revisando tu Instagram, hay texturas que Hay, parecen, hay brochas maravillosas que te dan por texturas. ejemplo, el que has subido hace 4 días de la garza, vamos a darle Ah, aquí sí, el de la un garza. like. Ajá. Parece, si tú me lo pones así a simple vista, parece que es un... la línea es verdad que quizá del Mm, ala puede parecer un poquito más digital, pero lo que es la textura del fondo parece que has usado un pastel. sí, sí, esas las brochas fantásticas que tiene las aplicaciones de dibujo. Mm. Oye, nos manda por aquí un saludo alguien que creo que conoces de algo. Llevamos por 40 minutos de charla, ¿eh? Te digo Ah, que esto mira, pasa, es verdad, al sí, a final sí veces. se pasa rápido. Claro que sí, se pasa volando, se pasa en un suspirito. Una tal Sara Ruiz Díaz, yo no sé si Ah, la, si la me conoces de suena, algo. sé de A mí algo. también, pero no sé de qué. Dice, Talamaletina es la mejor. Nos manda Que saludos, dice, nada, Carla es muy inspiradora y enseña genial. bueno, es que, ¿qué va a decir ella? ¿Qué puede decir? Ella es tu socia, ¿no? Claro, claro, En ella es esta la aventura que es parte, Planeta B. ah, ella es la parte gráfica, la que pone las letritas. Porque La, es que no, porque te acuerdas que ella decía sí. que le Que no se le puede, resulta que no se le puede llamar rotulista, sí, sí, nos sí, que decía. le resulta extraño. Entonces ella es la de las Sí, letras, sí, que no es una de las no letras. es que escriba canciones, pero es la de las letras, la De letrista. hecho, cada vez que hablo con alguien y le digo, no, estuvimos entrevistando a una dibujante y a una que ponía las letras, y todo el mundo me corrige, la rotulista, digo, bueno, eso ya lo discutes con Sara, que es con quien hay Ah, que discutirlo. Pero lo que es indiscutible es que ustedes tienen en internet, ahora mismo en redes sociales, en Instagram, un proyecto que se llama Planeta B, del que me mm. gustaría que vamos a conocerlo un poquito más en esas dos entrevistas que vamos a publicar la próxima semana, pero que me gustaría un poco que nos hablases de él. ¿En qué consiste Planeta B? Pues mira, Planeta D es una historia que teníamos Sara y yo hace muchísimos, muchísimos años. Yo creo que cuando yo estaba en Barcelona, a mí, a mí siempre me ha gustado me ha gustado el cómic, pero no me atrevía con él, porque yo siempre he leído cómics en casa y demás, pero no me atrevía a hacerlo, me daba muchísimo respeto. Ujú. Y, y cuando yo estaba viviendo en Barcelona, pues un día le dije a Sara, ay, te podíamos escribir algo, porque Sara es muy divertida, a mí me parece una persona súper graciosa, y entonces yo digo, tía Sara, con las cosas tan divertidas que tú cuentas, ¿cómo las cuentas? Vamos a hacer algo. Y entonces en aquella época empezamos a crear una especie de cómic con unos personajes que coinciden en algunos nombres con los de Planeta B, pero porque nos gustan esos nombres, pero no tienen nada que ver. Eran como un grupo de amigas que ponían un bar y entonces queríamos hacer como esa vida en el bar, la gente que aparecía por el bar, lo que les pasaba, pero eso se quedó ahí flotando, nunca se llegó a hacer. Y después de un montón de años, un día, pues en una cafetería, Sara y yo con otro amigo empezamos a volver a hablar de hacer algo y ya con internet, con Instagram dijimos, contrales, que ya podemos probar a ver qué pasa y como es algo tan inmediato que tú pruebas, lo echas, si lo ve alguien bien, si no, pues también, al menos nosotras nos estábamos divirtiendo y era como una excusa para cada semana quedar y vernos o hablar y contarnos chorradas. Y así empezó el Planeta B. Y mira tú, ya parece a lo tonto, llevamos ya no sé ni cuántas publicaciones que ni yo me los creo, porque, vamos, me parece, cuando estuvimos hablando la primera vez de publicar el Planeta B y nos dijo la cantidad de publicaciones que había,
Yo no me lo creía, en serio, hay tantas, o sea, ni, ni, ni imaginármelo, o sea, Y después encima el número de seguidores, que cuando te hicimos la entrevista estaba en 999, yo imagino que ya habrá llegado a no sé, los, yo espero que sí, me da miedo no mirarlo, sé, pero a ver, no sé porque sé que una sorpresa hace 1009, ¿no? totalmente, además que como hace un par de días que se habían caído muchísimas cuentas de internet, y pensábamos, a ver si se nos han caído muchas, pero creo que sí, que se nos cayeron, nos quedamos en 900 y algo, que nosotros íbamos a hacer algo especial por los 1000 y dijimos, ah, pues no lo podemos poner porque ya no somos 1000, vamos a tener que esperar un poquito más, pero ya somos 1000, ya podemos ponerlo. Bueno, yo soy prudente y siempre en esas cosas prefiero esperar un poquito más, que luego siempre hay mucho troll en internet suelto y Claro, no claro. sabemos qué, qué puede pasar. Carla, ya estamos llegando hacia el final de la charla, ya estamos en esa recta final, como te comentaba. Eh, Dentro de un tiempito, Plan B, recopilado en cómic, a través Ujú. de los archivos de la Fundación Cinemas Cómic. Ya iremos anunciando las fechas, cuando aparecerá ese cómic, pero ¿te lo esperabas? ¿Te esperabas que esto llegara a publicarse en papel? Que parece que aunque Internet ayuda a que la difusión sea mucho mayor, el papel siempre le da una solemnidad a las cosas que no tienen otros medios, los electrónicos, por ejemplo. Sí, porque no llega a todos sitios, ¿no? No todo el mundo tiene Instagram ni nada de eso. Que si me lo esperaba, pues imagínate, ¿no? Si no me esperaba ni tener 1000, 1000 followers, pues imagínate publicarlo, ¿no? La verdad que no. Ha sido una Bueno, esperemos que sorpresa toda regla. nos pregunta conforme a esto, y ya con esta pregunta cerramos el encuentro de hoy dentro del salón virtual de esta 19ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Voy a buscarlo porque ha habido bastantes comentarios en la caja de comentarios de Facebook. Chloe Benny dice, ¿qué proyectos tienes pensados para el futuro, Carla? Aparte de la publicación de ese libro, que espero que esté dentro de ese catálogo de proyectos futuros. Sí, tengo la publicación del cómic, luego está lo de los libros con pictogramas, que eso también es un poco aventura porque no tenemos editorial ni nada todavía. Y luego estoy ahora con una novela que ha escrito, espérate, porque si no me acuerdo, ¿Me vas a buscar? sí, porque si no quedo fatal. A ver, No, bueno, espérate. no pasa nada. Estamos No, todos, porque también es yo verdad que soy hoy hay que Gustavo agradecerte que estés aquí, Trujillo. Gustavo Trujillo. Gustavo Trujillo, que ha hecho, él es historiador y tiene una novela ya publicada sobre el mundo de la brujería aquí en Canarias y esta va a ser la segunda novela. Y estamos en ello. Me quedan un par de ilustraciones ya para terminarla, 3 creo, para terminar ya y a ver si se publica. Pero estoy con eso ahora mismo, haciendo Muy bien. brujas. Bueno, no son pocas cosas, ¿no? No, no, mira, pues es que esto es por épocas. Hay épocas en las que te pasan meses y no tienes nada y de repente viene todo junto. Esto es así. Además, compaginado con todas las cosas de la vida, con ser Claro, madre, claro. con ir caminando a todas partes en las Palmas de Gran Canaria, que Sí. también es una cosa que te apasiona. Ah, yo es que caminando voy a otro sitio. Nos faltó añadir eso en la presentación, una persona que Sí, camina. camino mucho. Ujú, ujú. Oye, terminamos la charla y nos cuentas un poquito qué es lo que tiene Beatriz de Plan B, qué es lo que tiene de Carla. ¿Qué tiene? Pues mucho. Tiene mucho porque siempre, o sea, es como una mezcla entre Beatriz es como un hijo mío y de Sara, una cosa rara, porque tiene de las dos, o sea, cosas que le han pasado a Sara, cosas que me han pasado a mí. Cuando nosotros hablamos, yo qué sé, reflexiones que vamos haciendo, pues esto lo podría decir Bea, pues a ver, es una especie de hija extraña nuestra. Es una hijuela, ¿no? Vamos a decir ahí, es un apéndice más de la Total, relación total. Carla-Sara.
Bueno, Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. La verdad que ha sido un placer conocerte. Esa entrevista, como decíamos, no está tan enfocada a conocerte a ti personalmente, sino conocer cuál es el proceso detrás de Plan B. Te tenemos a ti por un lado, tenemos a Sara por el otro para seguir construyéndonos un poco cuando ustedes ya pasen de nosotros, porque vayan como un todoterreno Sí, arrasando sí. por todas partes que vayan y se olviden de esta pobre fundación que organiza el Salón del Cómic de Tenerife, tener ese testimonio de cómo empezó esta aventura, que creo que viendo la proyección que tiene, creo que va a tener un futuro muy, muy prometedor. Gracias. Eso será la próxima semana. Pero Carla, hoy hemos tenido la charla contigo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y una reflexión final, como no puede ser de otra forma. Gracias a ti. Una reflexión sobre, ¿sobre qué? Sobre la vida, sobre lo que tú quieras. Sobre la vida. Ay, no sé, yo es que, mira, pues una de las cosas que de los últimos, las cosas que estábamos apuntando para Planeta B era eso, el tema este de la gente que tiene unas reflexiones súper sesudas sobre el arte, la vida, y yo soy más simple, más básica, y decir, como que de repente decía, mira, yo no, a mí no me salen estas cosas así de reflexiones y no sé. Así que no sé, nada. Yo creo que podemos terminar la charla diciendo con el comentario que ha dejado Primitiva Domínguez por aquí, una charla muy amena, felicidades. Así que Carla, Pues muchas felicidades y gracias. gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Te vamos a ver en una entrevista dentro de muy poquito. Y dejamos, ahora sí que le damos paso a Gonzalo para que lo ponga, el teaser trailer, no, el trailer final, el spot, el anuncio del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que este año tiene celebra su 19ª edición. Y recordamos que bajo la organización de la Fundación Cinemas Comic, bajo la organización también de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, del Cabildo de Tenerife y también del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, a todas las que nos han seguido también, nos han comentado y nos vemos, mañana volvemos con otra charla y seguimos calentando motores para el Salón del Cómic de Tenerife. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.